La casa de la calabaza maldita. Había una casa en el tranquilo pueblo de Hollowbrook que era famosa por su gigantesca calabaza de Halloween en el jardín delantero. Cada año, los lugareños se reunían para admirar la calabaza tallada con intrincados diseños. Sin embargo, había una antigua leyenda sobre la casa que pocos se atrevían a mencionar. Se decía que hace muchos años un mago malévolo había vivido en esa casa. Había llevado a cabo oscuros rituales en la víspera de Halloween y sus intenciones eran tan malignas que la calabaza de su jardín absorbió la maldad de los hechizos. Desde entonces, la casa estaba maldita y cualquier visitante que se acercara demasiado a la calabaza experimentaba extraños sucesos. Los que pasaban la noche de Halloween en la casa aseguraban que escuchaban risas demoníacas en el viento y veían sombras inquietantes en las ventanas. A medida que la noche avanzaba, la calabaza parecía cobrar vida. Sus ojos tallados se iluminaban con un resplandor siniestro. Un año, un grupo de jóvenes desafiantes decidió pasar la noche en la casa de la calabaza maldita. Se rieron de la leyenda y se prepararon para enfrentar cualquier cosa. Encendieron velas y se sentaron alrededor de la calabaza, burlándose de las viejas historias mientras el reloj se acercaba a la medianoche. Pero cuando finalmente llegó la medianoche, una inquietante oscuridad los envolvió. Sintieron que la temperatura disminuía rápidamente y escucharon risas demoníacas que parecían surgir de las sombras. La calabaza, con sus ojos tallados, comenzó a brillar con un resplandor siniestro que iluminó la sala. Los jóvenes se quedaron petrificados de terror mientras la casa parecía cobrar vida a su alrededor, y antes de que pudieran reaccionar, fueron arrastrados por una fuerza inexplicable hacia la oscuridad de la casa, donde sus gritos se mezclaron con las risas de la calabaza. Nunca más se supo de esos jóvenes. Desde entonces, la casa de la calabaza maldita se mantuvo deshabitada y los lugareños dejaron de acercarse en Halloween. La leyenda persiste y la calabaza continúa encendiendo sus ojos en las noches de Halloween, recordándoles a todos que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. En una fría noche de Halloween, un grupo de amigos decidió aventurarse en un antiguo cementerio abandonado. La luna llena brillaba en el cielo y el viento susurraba entre las lápidas. Se reían nerviosamente mientras exploraban, pero pronto sintieron una presencia inquietante a su alrededor. Cuando llegaron al centro del cementerio, notaron una tumba solitaria con una inscripción borrosa que decía: "Aquí yace Emily, que en paz descanse". Decidieron jugar a un juego de invocación y en un momento de descuido pronunciaron el nombre de Emily 3 veces. Emily, Emily, Emily. De repente, sintieron un frío intenso y un viento helado que los rodeaba. La tumba de Emily comenzó a temblar y una figura pálida y vestida de blanco se levantó. Sus ojos estaban huecos y negros, y su cabello caía enredado sobre su rostro. Emily comenzó a acercarse lentamente. Susurros incomprensibles salían de sus labios. Los amigos, aterrorizados, intentaron huir, pero una fuerza invisible los retuvo en su lugar. Emily se acercó más y más, y cuando extendió una mano marchita, todo se volvió oscuro. Nunca se supo qué les sucedió a los amigos esa noche. Algunos dicen que todavía vagan como almas atrapadas en el cementerio. Desde entonces, nadie se ha atrevido a entrar en ese lugar en Halloween, en Halloween, en Halloween.
La máscara sonriente. Había una vez una máscara antigua encontrada en una tienda de antigüedades. La máscara tenía una sonrisa siniestra y dientes afilados tallados en ella. El comprador se sentía atraído por su apariencia espeluznante y decidió llevarla a casa. Desde el momento en que la máscara entró en su vida, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Empezó a escuchar risas perturbadoras en la oscuridad de la noche y la máscara parecía cambiar de expresión por sí sola. Eventualmente, el dueño se obsesionó con la máscara y nunca pudo quitársela. Y se dice que todavía se escuchan risas tenebrosas procedentes de su casa abandonada. La habitación oculta. Un hombre heredó una antigua mansión de su abuelo, que había estado deshabitada durante décadas. Al explorar la mansión, descubrió una puerta secreta detrás de una estantería en la biblioteca. La puerta llevaba a una habitación oculta que parecía congelada en el tiempo. Dentro, encontró una vieja cama, una mesa con comida fría y una carta escrita décadas atrás por su abuela. La carta decía: "Nunca salgas de esta habitación. Algo está esperando en la mansión". El hombre intentó huir, pero la puerta secreta se cerró. Desde entonces, nunca más se le volvió a ver. Si quieres saber más de la vida espiritual y paranormal y descubrir con nosotros los secretos del universo, suscríbete, danos like y activa la campanita para que siempre estés enterado de nuestro próximo video. Buenas noches, mortales, y también los no mortales, que están ahí contigo. y que descansen En paz. No olvides seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Estás